Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Intervenciones, si alguien quiere. Maite, por ejemplo, o Paca. Buenas vecinos. ¿Os doy miedo? Más miedos tiene que dar lo que se nos viene encima. No me voy a entretener porque es muy tarde y perdonadme, tengo muchísima prisa. Simplemente deciros que una imagen vale más que 1000 palabras, vale más que 100 discursos. Entonces no os voy a decir nada, quedaros con esta imagen. Soy el plan de Ayuso, en todos los sentidos. Desde la ley Ómnibus, que nos la han puesto aquí perfectamente, hasta lo que nos han dicho los compañeros. Yo soy el plan de Ayuso y es lo que vamos a tener todos los ciudadanos, que nos van a robar nuestra sanidad. Pero vosotros no lo vais a permitir. Vosotros tenéis el poder de decidir. Así que muchas gracias por venir, por escuchar a los compañeros. Quedaros con esta imagen y si no la queréis, en mayo decidís. Gracias. Si hay más preguntas, si puedo ir a vosotros o podéis venir aquí como compañeras. ¿Hay más preguntas por aquí? Sí, solamente si la ley Ómnibus ahí no tiene que intervenir el gobierno del Estado. ¿Una comunidad puede hacer eso? O sea, el gobierno del Estado, vamos, en este caso es de un signo político diferente, pero aunque fuese el mismo, eso es un atropello y eso, ahora mismo están hablando de la ley de malversación, de fondos y tal. Eso es el vivo ejemplo de lo que puede suponer. Entonces, el Estado, o sea, el gobierno del Estado tiene que hacer, ya no solamente a nivel judicial, ¿no? Para que eso, aunque la apruebe la Asamblea de Madrid, no pueda funcionar, sino tiene que alguna herramienta para poder desautorizar eso. No sé si legalmente, jurídicamente se puede hacer. A ver, es que es difícil mi postura. Lo que tú dices se podría hacer. La cuestión es que, por lo que se puede ver, que no es una demagogia por mi parte ni un juicio de valor, lo que se puede ver es que las leyes a nivel del Estado que permiten esta situación no se han modificado con el gobierno actual. Entonces, la cuestión es que aspectos como el artículo 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad vigente, que permite la privatización o la realización de convenios singulares o de conciertos con hospitales privados, mientras que eso no se modifique o no se derogue, el problema es que se está dando legitimidad a que otros gobiernos, en este caso autonómicos o de nacionalidades, puedan realizar estas cuestiones. Primer punto. Segundo punto, hay otra ley, que es la ley 15/97, que fue aprobada en la época de Aznar. Esa ley 15/97 permite la entrada del sector privado en el sistema sanitario público. Esa ley no ha sido derogada y actualmente, hasta el día de hoy, cuando vemos antes de empezar la reunión, parece ser que hay rumores de que se tiene la intención de derogarla, pero mientras que esa ley sigue existiendo, los gobiernos autonómicos, que son los responsables de la gestión de la asistencia sanitaria pública, tienen la posibilidad,
legal de poder realizar este tipo de actuaciones. Entonces, la cuestión es que aquí no solamente hay responsabilidad política por parte de los gobiernos de las diferentes nacionalidades y comunidades autónomas que están llevando a la práctica determinados procesos de privatización, sino que es que el gobierno del Estado lo está permitiendo de facto y de jure. Entonces, mientras que eso no se ataque, pues evidentemente la pregunta tuya diría, pues sí, el gobierno del Estado podría, pero es que el gobierno del Estado parece ser que no quiere. Estoy hablando del gobierno actual de coalición. Puede suceder que una parte de ese gobierno esté por la labor y otra parte no, pero la realidad es que a día de hoy y después de los años que llevan gobernando a nivel de gobierno central no han hecho nada en ese sentido. Pero no solamente es que no han hecho nada, sino que es que están favoreciendo políticas que de alguna manera están legitimando este tipo de actuaciones. Y me explico. Con el tema famoso del plan de recuperación y resiliencia, donde nos van a dar 140.000 millones y ya estamos recibiendo no sé cuántos miles de millones, la figura principal que ha permitido el gobierno del Estado son las colaboraciones público-privadas. La figura de la colaboración público-privada. Y esa figura resulta que se está dando en la Comunidad de Madrid. Lo que ha comentado el compañero Guillén, de que en su día se pretendieron privatizar 6 hospitales, de los 7 hospitales que existen, modelo PFI, no son ni más ni menos que colaboración público-privada. Y el gobierno del Estado, a nivel central, está utilizando y ha utilizado la figura de la colaboración público-privada como un elemento básico para llevar a cabo los procesos, la financiación que están recibiendo de la Unión Europea. Entonces, la cuestión fundamental, y con esto termino, es que en tanto en cuanto lo que tú preguntas, ¿se puede hacer? Sí, pero hay que tener voluntad política para hacerlo. Y el problema es que a día de hoy el gobierno central, por sus hechos, que no estoy haciendo demagogia, no está haciendo ningún tipo de políticas que vayan en el sentido contrario, que es lo que debería de hacer. No sé si he contestado a tu pregunta. Bueno, todavía tenemos algunos minutos más si alguien quiere preguntar. Tenemos aquí a los expertos. Bueno, a mí me gustaría saber, en esa colaboración público-privada, cómo realmente hacen el negocio esos fondos buitre, quiero decir, ¿en qué consiste exactamente, cómo se produce ese trasvase de dinero público a manos privadas? En fin, si alguien puede concretar y especificar. En el ámbito de la sanidad, esto es un tema que ha sido importado desde el Reino Unido, que cuando estuvo Margaret Thatcher en el poder, se inventaron la figura de la colaboración público-privada, que no es ni más ni menos que tú adjudicas a una serie de empresas la explotación, mejor dicho, el diseño, la construcción, la financiación y la explotación de una parte del hospital que vas a construir. Eso se empezó a hacer en el Reino Unido y se importó desde el Estado español. Y lo han hecho fundamentalmente, bueno, prácticamente todas las comunidades autónomas. Porque si hablamos de Castilla y León, como aquí se ha comentado, el Hospital de Burgos es un hospital que tiene bajo la figura de la colaboración público-privada. La Comunidad Valenciana, que fue, digamos, la vanguardia de estos sistemas con el famoso hospital de Alcira, a través de Rivera Salud, pues fue la primera. Y, desde luego, la que ha superado con creces a todas estas comunidades que también están en Galicia, en las Islas Baleares, y que lo han hecho gobiernos incluso del PSOE. Porque aquí hay que poner los nombres y apellidos para que todos seamos conscientes de qué es lo que estamos, de lo que estamos hablando. Entonces, en Madrid se ha convertido en la vanguardia de este modelo, mediante la construcción de 7 hospitales modelo PFI y de 4 hospitales modelo PPP. ¿Qué se entiende por modelo PFI?
que es la sigla en inglés de Iniciativa de Financiación Privada. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la Consejería de Sanidad ha adjudicado a una serie de empresas privadas, que normalmente son empresas constructoras, les ha encargado la construcción de estos hospitales. Lo han construido y a cambio de eso les ha dado una concesión por 30 años. Durante esos 30 años, la Comunidad de Madrid les paga un canon anual por la explotación, por la construcción de ese hospital y haber puesto el dinero. ¿De acuerdo? Y el modelo PFI lo que se caracteriza es que la parte que llaman sanitaria, que para mí es incorrecta, que es la de los profesionales sanitarios, entendidos como tales, médicos, enfermeras, ODUE, etcétera, etcétera, pertenecen todo ese personal a la plantilla de la Consejería de Sanidad, y la mal llamada parte no sanitaria, que es restauración, mantenimiento, personal administrativo, etcétera, la explotan las empresas concesionarias. Y eso es lo que se hace a lo largo de 30 años. Está demostrado por estudios de investigación que se han hecho tanto en el Reino Unido, que ese procedimiento de pagar un canon durante 30 años al final supone un sobrecoste entre 7 y 8 veces más que si se hubiera construido el hospital con fondos públicos. Estos son los hospitales modelo PFI. Y luego están los hospitales modelo PPP, que la única diferencia es que en vez de ser una parte, que es la parte sanitaria, gestionada por la Consejería de Sanidad, los hospitales modelo PPP se gestionan en su 100% de manera privada, por una empresa privada. Y los 4 hospitales que hay en Madrid, el modelo PPP, son uno de los que se ha mencionado aquí, el Hospital de Collado Villalba, otro es el Hospital de Valdemoro, otro es el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y por último el Hospital de Torrejón. Esos 4 hospitales son modelo PPP, la forma de financiación no es como el canon anual que se les paga a los hospitales PFI, sino que lo que se les paga es un per cápita. ¿Qué quiere decir esto? Que a ese hospital se le adscribe una población determinada. Imaginémonos, Hospital de Collado Villalba, pues se le adscribe una población, estoy imaginando, de 150.000 personas. Y entonces lo que se le hace a la empresa que lo gestiona es que se le paga una cantidad per cápita, es decir, una cantidad por cada uno de los 150.000 habitantes que se le han adscrito a ese hospital, se le paga una cantidad anual, por ciudadano. ¿Qué ocurre? Que también eso es otro sobrecoste, porque de esa población de 150.000 habitantes, por poner el ejemplo, si solamente utilizan el hospital 20.000, resulta que estamos pagando una prima por 130.000 personas que no están utilizando los servicios los servicios sanitarios que presta el hospital, por poner un ejemplo. Pero es que luego además hay otro ejemplo, que es el tema de la elección libre del hospital, que ese es el ingreso más importante que tienen los llamados hospitales modelo PPP, como es el Hospital Rey Juan Carlos o los que he dicho actualmente, Hospital Collado de Villalba. Esto sería un poco para que sepáis qué es hospital modelo PFI y hospital modelo PPP. Gestión mixta y gestión privada. Canon y pago per cápita. Bien, ¿qué sucede con el tema de los fondos buitre que has comentado? Pues lo que sucede es que la razón fundamental, bueno, yo, como diría mi amigo Joan Benach, no solamente hay que analizar las causas, sino hay que analizar las causas de las causas. La razón fundamental de todo esto viene de la crisis financiera del 2008 y de la crisis inmobiliaria que se produjo en el año 2008, en la cual todas las empresas constructoras estaban al borde de la quiebra. Entonces, como bien ha dicho Guillem, como el modelo es un modelo que está muy bien estructurado, esas empresas no podían quebrar. Y entonces, el apaño que se hizo entre el poder político y los poderes económicos, o las élites económicas y el poder político, era de que tú tienes que llevarte cacho. Entonces, como no tenían forma de salir de ese proceso de quiebra generado por el boom inmobiliario, que en un momento determinado, como consecuencia de la crisis del 2008 y de Lehman Brothers en Estados Unidos, pues todo estaba a punto de quebrar, pues aplicaron la fórmula de los hospitales modelo PPP y PFI. No es casual
que cuando vemos a qué empresas se adjudicaron esos hospitales modelo PPP y modelo PFI, no son empresas como Telefónica o cualquier otra, no, todas son empresas constructoras, o bien a nivel individual, o bien que formaron una UTE, y entonces ahí encuentras a ACS, del señor Florentino Pérez, a Ferrovial, a SACIR, a Fomento de Construcciones y Contratas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que de momento ellos con eso cubrieron esas necesidades financieras que tenían en un momento determinado como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Pero a partir de un momento, que fue al cabo de los 5 o 6, dependiendo de cada empresa constructora, vieron que no les era del todo rentable. Y ahí es cuando aparece la figura del fondo de inversión o del fondo buitre, que lo que pretenden es conseguir la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible. O sea, la definición de un fondo de inversión o de un fondo buitre es que pretenden conseguir la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible. Normalmente no más allá de un plazo de 3 o 4 años o como mucho 5. ¿Qué sucede? Que lo que hacen es que esas empresas constructoras, la parte de los hospitales modelo PFI que ellas explotaban, lo que han hecho es vender sus acciones a los fondos buitre. ¿Y cuál es la forma de gestionar los fondos de inversión o los fondos buitre? ¿Cuál es su fórmula? La fórmula es, cuando llegan a un hospital, es, por una parte, reducir costes, porque para sacar rentabilidad económica en el corto plazo, tú no puedes nada más que, por una parte, reducir costes. ¿Y cómo reducen esos costes? Pues muy sencillo, precarizando a las plantillas de personal. Precarizando por una parte, es decir, sustituyendo personal fijo por personal laborable y, como aquí se ha comentado, absolutamente precario, con contratos de 3, de 5 días, de un mes o de mes y medio, por una parte, y por otra, también lo que hacen es que lo que consiguen es disminuir la calidad asistencial de los pacientes. ¿Cómo? Pues que todos los servicios que he dicho que no son gestionados de manera sanitaria por el personal sanitario, es decir, mantenimiento, no sé qué, no sé cuántos, lo que hacen es subcontratar con terceras o con cuartas o con quintas empresas. ¿Para conseguir el qué? Para conseguir, unos costes por la prestación de esos servicios inferiores. Pero ¿qué ocurre? Que la consecuencia de eso es una pérdida de la calidad asistencial. No es casual que en los hospitales de 12 de octubre, el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, etcétera, etcétera, se hayan venido techos abajo. ¿Por qué? Pues porque los servicios de mantenimiento que antes eran propios de la estructura del propio hospital público se han privatizado. Y esos servicios, cuando han llegado los fondos de inversión a los hospitales a los que han accedido, de alguna manera, pues los han precarizado también o han disminuido las plantillas. Y como consecuencia de eso, pues la calidad asistencial disminuye o los techos se vienen abajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando han conseguido su rendimiento o su beneficio en ese plazo que he dicho de 2, 3 o 4 años, se van, pero se van de tal manera que el Hospital Puerta de Hierro, que todos conocemos, ¿no? Todas y todos conocemos, no solamente ha entrado en manos de un fondo de inversión, que en principio fue un fondo de inversión DIF, un fondo de inversión holandés, sino que es que ese fondo de inversión ha conseguido en ese plazo de 3 o 4 años desde que compró el accionariado a las empresas que en ese momento constructoras que habían sido las adjudicatarias, lo ha vendido a un segundo fondo buitre. Y ahora mismo el fondo que detenta las acciones en el Hospital Puerta de Hierro ya no es DIF, es Brookfield, que casualmente el consejero delegado de Brookfield forma parte del Consejo de Administración de ACS en manos de Florentino Pérez. Y no sigo porque podríamos estar aquí sin medir. Entonces, si has preguntado que cómo tienen esos beneficios, pues de esta manera. El problema de todo esto
El problema de todo esto, y con esto acabo ya, y perdonar la intervención larga, como se ha preguntado, de cómo los tiene, hay que explicarlo y hay que intentar explicarlo lo más claro posible. El problema de todo esto es que con esto nos puede pasar como pasó con Lehman Brothers en Estados Unidos cuando la crisis financiera del 2008. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las personas que se habían hipotecado con la compra de una vivienda, la escritura de esa hipoteca, lo que habían hecho Lehman Brothers y otras entidades financieras, era venderlo a segundos, a terceros, a cuartos y a quintas entidades. De tal manera que cuando llegó el día de hora H, no se sabía en manos de quién estaba la hipoteca que le habían dado a Gregory Peck por comprarse una casa. No lo sabía. ¿Qué problema tenemos aquí con los hospitales? Que ahora en el Hospital Puerta de Hierro llevamos por el segundo fondo de inversión. Pero eso no quita para que mañana o pasado a Brookfield no le resulte rentable la gestión del Hospital Puerta de Hierro y lo venda a un tercero y a un cuarto. ¿Y qué pasa? Que si llega al poder algún partido político que tenga la voluntad política, de lo cual dudo, personalmente, que tenga la voluntad política de cambiar el sistema, se encuentre con que no sabe en manos de quién están el accionariado que han vendido a un primero, a un segundo, o a un quinto, o a un 19º fondo de inversión. Lo quiero señalar por el peligro que eso conlleva también. Y desgraciadamente, perdonad que dé malas noticias, pero es que uno tiene que hacer el análisis real de la situación. Y si no somos conocedores de la realidad, poco podemos hacer para cambiarla. Perdonad el rollo. Yo creo que si no hay más preguntas, además, ahora ya el tiempo va subiendo. ¿Yo tengo otra pregunta? Bueno, justo me parece. Si no hay nadie. Bueno, solo quería preguntar cómo va la huelga. Yo no sé si lo han dicho, yo soy un médico jubilado un año y medio. Entonces, la huelga de urgencia se acabó. No. Se ha pactado. No se ha acabado. No sé, tiene la noticia más fresca. Los días 11, corregidme o apuntadme, 11, 12 y 13. 11, 12 y 13 de diciembre está convocada la huelga por más, súmate y Por 5 cinco sindicatos. La huelga en urgencias continúa, la huelga de primaria continúa y bueno, creo que las actuaciones, aparte del día 15 contra la ley ómnibus, las actuaciones manifestaciones en defensa de la sanidad pública siguen estando en marcha y hay que estar muy atentos. Hacer correr las convocatorias como la espuma no es una huelga política. Creo que ya ha quedado claro en las exposiciones diferentes que sí hay un partido, es el que lo está llevando ahora adelante, pero no es que tengamos garantía de que los demás partidos lo fueran a defender. Y lo que hay que tener muy claro es que tenemos que defenderlo entre todos porque nos pertenece a la ciudadanía. Entonces, el que esté ahí, aviso para navegantes, que vea lo que somos capaces de hacer la gente en la calle. Quería, en primer lugar, agradecer a los ponentes que han estado con nosotros. Llevamos 2 horas y media largas y podríamos estar más tiempo simplemente con este tema. Es súper importante, no solamente para nuestro pueblo, para también toda la ciudad de Madrid. Quiero agradecer también el Ayuntamiento por tenernos el espacio, que podemos tener esta reunión y este acto. Y pues como han comentado los compañeros aquí, seguimos la lucha. Vamos a estar el día 15 delante de la Asamblea de Madrid para el tema del ómnibus y invitaros a pasar por el Centro de Salud de Soto Real todos los miércoles a las 7 de la tarde, porque lo que queremos mostrar, por mucho que ha comentado que los aplausos llegan a cierto punto, yo personalmente creo que tenemos que hacer más cosas también, pero por lo menos mostrar nuestro apoyo a la gente de sanidad pública, de que nosotros en otros momentos también vamos a luchar con ellos y para ellos, para que la salud
seguir gozando de buena salud. Perdona el nombre de que aquí nosotros todavía podemos, y también al final del medio, podemos tener un servicio de salud que nos merece, los que vamos a tener, conseguir, por si estamos todos juntos y unidos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Buenas noches. Creo que también el día 17 hay marea blanca también, o sea que estar atentos a los WhatsApps, a los Telegrams y a los otros noticias. Nos están entregando una hoja, es un formulario para poner algún tipo de reclamación, si queréis, si estáis dispuestos, para hacer llegar nuestras quejas a la Consejería de Sanidad.